En esta tarde vamos a hablar de diabetes, una enfermedad prácticamente una pandemia en el mundo. A propósito, hace un par de días, el día 14, se realizó el Día Mundial de la Diabetes. A propósito, decía que el día 14 se celebró el Día Mundial de la Diabetes y justamente coincide con esta pandemia. Por si acaso, para el día de hoy vamos a una alternativa dentro del tratamiento nutrigenético. La diabetes hay guías especializadas que se tienen que seguir en el mundo de la medicina, pero sin embargo también existen otras alternativas. Y estas alternativas nutrigenéticas surgen casualmente porque hay una gran mayoría de pacientes diabéticos que no tienen respuesta al tratamiento. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí, creo que también se escucha la repercusión. Muy fuerte. Entonces, la respuesta al no tratamiento se debe a muchos factores que bueno, vamos a ir viendo ahora, ¿no? Para eso vamos a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a diabetes. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la diabetes es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, ¿no? Vale decir, el páncreas está en perfectas condiciones, produce insulina, ahí no hay ningún problema, pero resulta que las células no quieren hacer caso a la insulina. Entonces estamos hablando de un proceso ya de diabetes. O a la inversa, ¿no? Que las células beta del páncreas no producen insulina y por consiguiente, por más que los receptores estén bien, tampoco va a poder tener una acción porque no hay insulina, ¿no? Ahora, la diabetes tipo 2 tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que viene de consecuencia del exceso de peso, la inactividad física, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Esto lo vamos a tener un poquito de explicar un poquito más a fondo, ligeramente a fondo, ¿no? Algunos datos para tener en cuenta: el número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en los 80 a 422 millones al 2014. Ahora imaginemos la tendencia como lo tenemos ahora, ¿no? Fuentes también de la Organización Mundial de la Salud. La prevalencia mundial de diabetes en adultos mayores de 18 años ha aumentado del 4.7% en los 80 al 8.5% en los 14. Prácticamente se ha duplicado, ¿no? Y con tendencia al crecimiento, ¿no? Ahora, la prevalencia de diabetes ha aumentado con mayor rapidez en países de ingresos medianos y bajos, ¿no? Y esto básicamente por la gran exportación de algunas costumbres en países desarrollados, ¿no? La comida de chatarra, y seguido a eso la inactividad física. Entonces, con estos datos nosotros podemos ver que es preocupante, ¿no? Es muy preocupante, toda vez que involucra a grandes poblaciones. La diabetes es una importante causa, por ejemplo, de ceguera, de insuficiencia renal, de infarto miocardio, accidente cerebrovascular, amputación de miembros inferiores, no se controla, o a veces el paciente mismo no hace caso a los controles periódicos, o hay una resistencia a la terapia generalmente que se le da, y como no hay controles, llegamos a casos mayores, ¿no? Ahora, se estima que en 2015 la diabetes fue la causa directa de 1.6 millones de muertos. 1.6 millones, altísimo. Y otros 2.2 millones de muertes fueron atribuibles a hiperglicemia, ¿no? Entonces, hiperglicemia no necesariamente es una diabetes, ¿no? Ahora, aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a hiperglicemia tienen lugar antes de los años 70, según edad, de los 70 años de edad, y según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el 2030. Entonces estamos frente a una enfermedad que sigue arrasando, y por más desarrollo tecnológico en el campo de la medicina que se ha extendido, todavía no se ha podido controlar.
todavía esa pandemia no se ha podido eliminar, o no se ha podido controlar, menos eliminarlo, ¿no? Pero vamos a ver que la mecánica de la diabetes se torna también a la vez súper sencillo, ¿no? De ahí yo decía, pues, a un grupo de amigos, un grupo de médicos, le decía, pero ¿por qué a veces nosotros solamente tenemos que ceñirnos a lo que lo dice la guía clínica? ¿Por qué tenemos que ceñirnos si podemos nosotros explorar, ¿no? ¿Para qué nosotros estudiamos tanto si al final solamente vamos a estudiar la guía clínica? Entonces tenemos que profundizar un poco más en los estudios. La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y la evitación del consumo de tabaco que viene de diabetes 2 o retraso de su aparición. Decimos que eso puede ayudar o retrasar su aparición porque estamos hablando de ya en el tema de una diabetes para que aparezca, para que se manifieste la diabetes, para que debute un paciente con diabetes, tiene que haber varias complicaciones genéticas, varias malformaciones genéticas, varias mutaciones genéticas, porque es una enfermedad poligenética, ¿no? Ahora, se pueden tratar de diabetes y evitar retrasar sus consecuencias con dieta, actividad física, medicación, examen periodo para detectar sus complicaciones. O sea, al final, la misma Organización Mundial de la Salud que dicen, es sencillo, ¿no? Pero si es sencillo, ¿por qué han visto las cifras de mortalidad? Las cifras son altísimas. Ahora vamos a ver que para eso, como decía, es una enfermedad poligenética. Vamos a analizar un poquito a nivel de genes, que hay más o menos 150 variaciones en el ADN. ¿Para qué? Para conllevar a una diabetes tipo 2, ¿no? Ahora vamos a hablar exclusivamente de diabetes tipo 2, no lo vamos a poner aquí ni uno, ni diabetes gestacional, ni otro tipo de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2. Entonces, 150 variaciones genéticas. Y como decía la Organización Mundial de la Salud, más el estilo de vida, podemos desencadenar un tema de diabetes. Entonces, aquí viene lo bonito, lo fascinante. Ahora quiero que ustedes se fascinen con esto. ¿Ya? Ahí no lo entienden todavía, pero quiero que ustedes lo entiendan. Miren, estas son las células beta, las células beta del páncreas. Estas células beta son las encargadas de producir insulina. Si no entendemos esto, vamos a entenderlo a la perfección, cómo se podría tratar una diabetes de una manera tan sencilla y sin hacer resistencia. Para que esta célula beta produzca insulina en óptimas condiciones, esta célula beta tiene que ser correctamente guiada, dirigida, ¿no? Tan igual como a los niños, por ejemplo, hay que tener una buena profesora que guíe bien. ¿Quién se va a encargar de hacer un correcto motivación, una correcta guía para que esta célula beta me produzca bien? Es el gen SLC30A8. Este gen, el SLC30A8, tiene que trabajar correctamente. Si trabaja correctamente, me va a estimular a la célula beta a producir insulina. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si este gen yo muto? Hago una mutación, hago una translocación, hago una deleción del cromosoma que tiene el gen SLC30A8. Sencillamente ya tengo la deficiencia. Y cuando yo comienzo a malograr este gen, para que este gen se pueda malograr, nosotros acá tenemos el medio extracelular, porque esto va a estar dentro del núcleo. Luego vamos a tener afuera, imaginémonos, hagamos una pequeña imaginación, afuera está todo el citoplasma. Luego tenemos la membrana celular o citoplasmática y afuera vamos a tener nosotros el medio extracelular. Si nosotros alteramos el medio extracelular y cuando llevamos a un deterioro del medio intracelular, como sería en esta parte de acá, el intracelular, por consiguiente nosotros podemos llegar a elevar, por ejemplo, la temperatura nuclear a 0.1 grados, y con 0.1 grados seríamos con una condición necesaria y suficiente para realizar malformaciones genéticas. ¿Y qué estaríamos haciendo? Malogrando, por ejemplo, en este caso, el gen SLC30A8. ¿Qué nos ha hecho la industria, por ejemplo, en el tema de la comida chatarra? Comer bastante comida chatarra
comer radicales libres a montones, por consiguiente malogramos el medio intracelular. Si a eso le sumamos algunas sustancias, como la tartracina, bueno, que salió la norma en 2012 a propósito, ¿qué haríamos nosotros con eso? Haríamos, como son noxas a nivel celular, si esas noxas lograsen penetrar la membrana celular, estaríamos incrementando la temperatura nuclear, 0.1 grados, y estaríamos mutando eso. Al mutar ese gen, ya no tendríamos quien incentive, quien madure, quien dirija que la célula beta del páncreas produzca insulina. Por consiguiente, la insulina saldría con deficiencia, ¿no? Podría salir con deficiencia, con menos insulina de lo que normalmente debería ser. Pero vamos en el supuesto de que esto está bien, el gen está bien, el SLC38 está bien, produce la célula beta insulina, pero la insulina sale de la célula beta, recorre el torrente sanguíneo, ¿y a dónde tiene que ir? A todas las células, porque ¿cuál es la función de la insulina en este caso específico? En el tema de diabetes, lo que tiene que ir la insulina es ir a tocar las puertas de todas las células del organismo, todas las células, ¿para qué? Para dar pase a la glucosa. Todas nuestras células tienen receptores celulares de insulina. Hay receptores. Entonces, la insulina viene, toca la puerta para que penetre bien la glucosa. Pero, ¿quién se va a encargar de que esta insulina haga su camino correcto? Que desde la producción por la célula beta llegue al receptor. Va a ser el gen NPPP. El gen NPP se va a encargar de que haya una correcta señalización. Y si nosotros hemos mutado el gen, hemos degenerado nuestro gen, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener una correcta señalización? No. Producimos bien nuestro gen acá, todavía lo mantenemos bien, pero si este gen lo malogramos, no hay una correcta señalización. Al no haber una correcta señalización, obviamente la insulina no va a estar. Pero si vamos en el supuesto también de que este gen está bien, hay una correcta señalización, pero aquí a nivel de receptor, el receptor está bien, todos los receptores celulares están bien, pero sucede de que el gen INSR, que es el gen que controla los receptores alfa para que puedan ingresar o para que pueda hacer el estímulo de la insulina, para que pueda penetrar la glucosa, está mal. Entonces no hay quien controle el buen funcionamiento de los receptores alfa. Por consiguiente, no va a poder hacer correcto su trabajo la insulina. Entonces, si se dan cuenta acá, todo va a depender de cuánto nosotros mantengamos nuestros genes. Ahora, imagínense que si nosotros mutamos nuestros genes, tenemos una malformación genética, entonces nosotros vamos a tener una diabetes, sí o sí, ¿no? Y estas malformaciones genéticas no se dan pues de la noche a la mañana, no es como la diabetes 1, ¿no? Que uno puede heredarla fácilmente. Estos genes nosotros podemos haber nacido con los genes buenos, pero por nuestro buen estilo de vida nosotros podemos malograr nuestros genes, ¿no? Por cambio, uno de los factores que podemos hacer es un cambio de la temperatura nuclear. Cambiamos la temperatura nuclear, como les decía, tenemos condiciones necesarias y suficientes para mutaciones genéticas, ¿no? Ahora, aquí una vez, si todo estuviese bien, correctamente bien, ¿no? Estos genes están bien, o sea, la función de célula beta está bien, la insulina sale, hay una correcta señalización, el gen SR también está bien, por lo tanto los receptores celulares de insulina trabajan correctamente. ¿Qué va a pasar? Ingresa la glucosa. Y eso, todo lo que estamos aparentemente sanos, sucede eso. Ingresa la glucosa. ¿Qué va a hacer la glucosa con ingreso? Va a formar ATP, forma energía, pero esa energía nosotros la tenemos pulsada, ¿no? La tenemos pulsada. Esa energía en forma de ATP la tenemos que, luego al usarla, vamos a formar el AMP cíclico. Al formar el AMP, ¿pero qué nos va a estimular a formar el AMP cíclico? Entonces tenemos un gen, el gen ADC-Y5. El gen ADC-Y5 es el que va a estimular
que el ATP, ¿no? Esto es a nivel mitocondrial, que el ATP forma el AMP cíclico. Y si formamos nosotros correctamente AMP cíclico, ¿qué va a pasar? El AMP cíclico va a estimular a que las células beta produzcan insulina. Si ustedes se dan cuenta, en condiciones normales, si todo marcha bien, y llegamos al AMP cíclico, el AMP cíclico de nuevo manda una señalización al páncreas, específicamente a la célula beta, y la célula beta produce insulina. Pero si hubiésemos tenido en cada uno de ellos alguna malformación, o si tenemos pequeñas malformaciones y baja solamente, digamos, un 10% de la función, 10% de la función, entonces ya estamos, a nivel genético, estamos aptos para ser hiperglicemias. No necesariamente debe, pero ya hay hiperglicemia. Malogramos más y ya estamos con una seguridad de 99.99% de generar. Entonces, pero usted puede decir, pero estamos hablando de genes, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Ahora, claro, no he malogrado mis genes. ¿Hay exámenes genéticos? Claro, por supuesto, hay exámenes genéticos. Nosotros podemos hacer exámenes genéticos y se puede ver si estos genes efectivamente están bien o están mal. No, pero si hablamos, cuando nos vienen a la mente exámenes o hay que hacer unas reparaciones genéticas, se nos viene algo complicado. Y efectivamente es algo complicado, porque estamos hablando en esto, más o menos, en una diabetes, unos 150 modificaciones genéticas que hay que hacer. Es toda una arquitectura que hay que modificar. Pero vamos a ver que a la vez se puede tornar sencillo. Y a propósito, aquí había otro gen, ¿no? Que va, es el gen TSPL7, que es el gen que regula la homeostasis de la glucosa, ¿no? Esto va a ver, una vez el torrente sanguíneo ahí en los niveles correctos de glucosa, la secreción correcta de insulina, entonces debería bajar la glucosa, porque cuando nosotros ingerimos alimentos, hasta 2 horas tenemos incremento de los niveles de glucosa. Eso incentiva de que nosotros provocamos más insulina. ¿Quién se encarga de eso? El TSP7, ¿no? Causas de degeneración celular o causas de degeneración génica. Las causas de degeneración génica tenemos solo el estrés oxidativo, una malformación en el medio intracelular, un cambio como se explicaba al inicio. Basta que haya un incremento de temperatura media celular o nuclear de 0.1 grados, condición necesaria y suficiente en el medio intracelular, puede haber muchas noxas, ¿no? Noxas, por ejemplo, que nosotros no tenemos en nuestro organismo ningún receptor para sustancias artificiales, ¿no? He buscado la literatura, he buceado por todos los buscadores y no he encontrado ningún receptor para sustancias artificiales. Y todas las sustancias artificiales se van a comportar como noxas. No hay aporte de alimentos, el otro es no hay aporte de alimentos necesarios para corregir anomalías genéticas. ¿Qué hacemos entonces? Sencillo, ¿no? Vamos a equilibrar el medio intracelular. Si el medio es extracelular y el intracelular está mal, equilibremos, pues no, equilibremos. Y no solamente equilibremos, sino proporcionemos los elementos necesarios para que haya un proceso de reversión genética. El cambio si está apuntado, hay un proceso de reversión genética, hay un proceso de degeneración genética, hagamos lo contrario, el proceso contrario se llama reversión genética. Ahora sí viene, ¿no? ¿Cómo debería ser normalmente, en condiciones necesarias para que no haya malformaciones genéticas en los alimentos? De acuerdo a la estructura génica, deberíamos mantener nosotros, porque los genes, bueno, ustedes ya saben, muchos saben, que los genes tienen 3 componentes, ¿no? Fosfato y bases nitrogenadas. Lo que nosotros deberíamos mantener siempre en condiciones normales, no patológicas, es un 50% de fosfatos, un 30% de azúcar y un 20% de bases nitrogenadas. ¿Quiénes componen los fosfatos? Ahí están. ¿Quiénes componen los azúcares? Y las bases nitrogenadas ahí están. Pero si nosotros analizamos, de aquí parte mucho de los problemas. Porque si para tener un gen, ¿no? Parte de la ADN es un gen. Para tener en últimas condiciones de este gen y que no sufra malformaciones genéticas, yo tengo que tener como parte de esa estructura solamente el 20% de bases nitrogenadas y
Y si ustedes analizan cuánto están ingiriendo diariamente de estas sustancias, van a ver que hay desbalance. Entonces, de por sí nosotros ya estamos creando condiciones para que haya mutaciones genéticas, ¿no? Es como en el campo de la construcción, ¿cierto? En el campo de la construcción, ahora que en el Perú el crecimiento de la construcción sigue, ¿qué pasaría si al construir un edificio nosotros ponemos, digamos, el 90% de cemento y un 10% de arena o de materiales? Esos edificios me imagino que no van a dar como deberían de ser, o a la inversa, ¿no? Le ponen el 90% de arena y 10% de azúcar y cemento. Imagínense, esos edificios se van a caer, ¿no? Algo así similar sucede a nivel genético. Solamente un 20% de estos alimentos que corresponderían a la formación o a la alimentación, a la fuente de bases nitrogenadas, estaría por esos alimentos. Pero ¿qué nos enseña a nosotros? En las bases piramidales anteriormente, ¿qué nos enseñaban? Y bastante, en la base piramidal decían menestra, ¿no es cierto? En la base piramidal, menestra, huevo, carne, leche. Y eso nosotros hemos dado a nuestros niños permanentemente. Entonces nosotros siempre hemos estado haciendo los mecanismos necesarios para que nuestros niños haya malformación. Y eso también nuestros padres también probablemente han hecho con nosotros, no dar la estructura necesaria. Ahora, que abusaban bastante también de cereales y tubérculos, ¿no? Pero ¿de cuánto debería ser la composición de la estructura génica? Solamente 30%. Y lo que no nos han enseñado mucho es de fortalecer el tema de fosfatos. Esa es la piedra angular, digamos, a nivel genético. Muy pocos nos han enseñado a comer, por ejemplo, verduras, ¿no? Y eso ahora la Organización Mundial de la Salud lo dice, ¿no? Ahora mismo el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, hace unos años, cuando estaba el presidente Obama, también sacaron un plato, ¿no? Mi plato, que sacó el programa del Ministerio de Agricultura, y ha incentivando bastante el consumo de verduras. Que el 50% aproximadamente de la dieta debería ser verduras, cosa que no se ha hecho en el mundo hasta ahora, ¿no? Entonces, aparte de esto, nosotros tenemos, esto es lo normal que debe ser en condiciones normales para no llegar a degeneraciones genéticas, tenemos otros elementos altamente motivadores de degeneración molecular. Uno de ellos fue lo que luchamos hace tiempo, ¿no? Con el tema de la tartracina. Ese colorante es altamente nocivo. Saborizantes, preservantes artificiales, el plomo, el arsénico, radicales libres, que van a estar presentes siempre en el tema de malformaciones genéticas. Siempre. Si consumimos bastantes plomo y arsénico, vamos a estar prácticamente candidatos a malformaciones genéticas rápidas. Radicales libres, de igual manera, ¿no? Y aquí le ponían entre paréntesis tartracina en mayúsculas porque es uno de los elementos más nocivos que existen para nuestros genes. ¿Qué hacemos con todo lo que decíamos? Se puede preguntar, ¿no? ¿Y ahora cómo arreglamos, ¿no? Esos genes? ¿Cómo nosotros, si el gen SL30A8 se nos malogró, el gen NPBP1 se malogró, el gen NSR logramos todo, ¿no? HMGA1, el ADS y el 5. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Habíamos dicho que hay que equilibrar, pero para equilibrar el extracelular tenemos que dar materia prima y para eso hay que estimular. Aquí viene nuestro fármaco, ¿no? Nosotros podemos dar muchos de los fármacos que dicen las guías clínicas y hemos visto que hay mucha resistencia, y a pesar de todos los fármacos que se ha dado en el mundo, todos los avances que ha habido en materia de fármacos a niveles de diabetes, sin embargo la curva de diabetes se ha incrementado, la tasa de mortalidad se ha incrementado, las enfermedades producto de diabetes como retinopatía diabética, nefropatía diabética, etc., se ha seguido en aumento. Pero sin embargo nosotros tenemos también dentro de la naturaleza es tan sabia, ¿no? Que ha dado también algunos elementos
que nos ayudan curiosamente en esto, ¿no? Y con unos resultados sorprendentes. ¿Cómo nosotros podríamos estimular si este gen está malogrado? Si este gen está malogrado, bueno, todos los genes, ¿no? En general, ¿no? Si los genes se nos malogran, ¿cómo nosotros podríamos equilibrar el intra y el extracelular? Cuando hablamos de degeneración y con todos los elementos que hemos dicho, para que haya un proceso de degeneración celular, generalmente en el 99.999% de los casos hay una tendencia a la acidificación extracelular. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Si hacemos una tendencia a la acidificación extracelular, lo que podríamos hacer es lo contrario, ¿no? Si esta célula está en el medio ligeramente ácido, con tendencia a la acidificación, ¿por qué no hacemos a la tendencia a la alcalinización? ¿Por qué no hacemos? Y nosotros demostramos que la Gendanella albirosea es altamente alcalinizante. ¿Ya? La Gendanella albirosea es una planta muy común aquí en el Perú, muy común en Sudamérica, y es altamente alcalinizante, altamente. Ella es la estrella, ¿no? Es la superestrella. Luego, la Baccharis articulata y la Berberis vulgaris, en la experiencia que he tenido, tanto la Baccharis y la Berberis nos ayudan bastante en ayudar a que el ATPA podamos formar fácilmente al AMP cíclico y por consiguiente estimular a las células beta del páncreas a producir insulina. Entonces, usamos estas plantas y podemos nosotros tener muy buenos resultados. Pero como estas plantas van a hacer un equilibrio correcto en el medio extracelular, por consiguiente estos genes van a estar en óptimas condiciones y nosotros vamos a tener una cascada de activación de genes. Nosotros también tenemos unos genes que son genes reparadores, que van a comenzar a trabajar, pero si comenzamos a trabajar, ¿qué va a pasar? Va a haber bastante desecho metabólico, ¿no es cierto? Porque van a comenzar a repararse en cadena todos nuestros genes. Al trabajar nuestros genes a una gran velocidad, tenemos que tener nosotros dos vías para eliminación de desechos metabólicos, la vía hepática y la vía renal. La vía renal fácilmente podremos, con mayor ingesta de agua, y justamente estas plantas, la Gendanella albirosea, tendríamos que dar en medio líquido. Pero también tendríamos que cuidar la vía hepática. Para cuidar la vía hepática podemos usar, un protector altamente de los citocromos del P450 en especial, es la Cynara colimus. Entonces, la naturaleza sí nos ha dado plantas, sí nos ha dado medios, sí nos ha dado recursos, sí nos ha dado material e instrumentos para poder equilibrar, ¿no? Y curiosamente, acá le voy a decir, he tenido pacientes diabéticos, insulinodependientes, he tenido pacientes metforminodependientes y de toda la gama de la terapia convencional, pero sin embargo los niveles de glucosa, los niveles de hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿con esto podemos regenerar? Claro que podemos regenerar. Vamos a ver un casito. Este caso, por ejemplo, es de un paciente. Miren la respuesta. Equilibrando el medio extracelular y el medio intracelular, podemos llevar rápido a unos procesos. El proceso se llama proceso de regresión genética. Este paciente no tenía respuesta al tratamiento con metformina, estaba con larga data, pero sin embargo, llega a la consulta el día 9 de octubre de 2019 con glucosa 198, el día 12 se toma un control de hemoglobina glicosilada, estaba con 10.9. Hasta ahí, la teoría nos dice que debíamos hacer un control cada 3 meses. ¿Por qué? Porque es comprensible, ¿no? Porque cada 3 meses nosotros vamos a tener, en términos comunes, vamos a tener un cambio de sangre, ¿ya? Entonces, si tenemos un cambio de sangre a los 3 meses, entonces a los 3 meses debería bajar la glicosilada. Pero sin embargo, hacemos un control, miren, del 12 al 26, 14 días.
y la glicosilada baja a 9.9. Los niveles de glucosa de 198 en su estándar bajan a 123. Dosamos la insulina, estaba en 10.1. Producía insulina, claro, producía insulina, pero no en óptimas condiciones. El día 2 se toma un control del 26 al 2 una semana y tenemos ya con los niveles de glucosa en 106. El día 9, 7 días después, glucosa 102, quiere decir que se mantiene en condiciones normales. Y miren la glicosilada. La glicosilada que el 12 de octubre estaba en 10.9, al 9 de noviembre, casi un mes, ¿no? 8.8. Entonces, y no solamente eso, sino que la insulina, de que normalmente tenía una producción de 10.1, al estimular a la producción de la insulina, crear los factores necesarios para que haya procesos de regresión genética, 13.2. Entonces, los procesos de regresión genética, ¿se cuentan? Claro que se cuentan. Esto es una muestra, y así como eso tenemos muchas muestras, casi miles de muestras de pacientes que podríamos tener, o bueno, hemos tenido gratas sorpresas con estos pacientes, ¿no? ¿Se puede lograr un proceso de regresión genética en corto tiempo? Claro, pero no quiere decir que un paciente en estas condiciones prácticamente está súper bien, ¿no? No puede, hay pacientes que fácilmente han bajado de 13 puntos, de 13 de glicosilada, han bajado en un mes a 5.5. No necesariamente que sigue trazando, porque los procesos de regresión genética tienen que ser sostenibles en el tiempo. Y si son sostenibles en el tiempo, recién podríamos decir que el paciente ha regenerado completamente, ¿no? Entonces el cuerpo es maravilloso, ¿no? Pero solamente tendríamos que ver dos cosas, ¿no? Uno, la materia prima necesaria para que haya procesos de regresión, y el otro, equilibrar el medio extra e intracelular. Bueno, eso es todo, pero lo más hemos traído lo más sucinto para que ustedes puedan entender. Espero que les sirva. Distinguido público y hermanos, si hay alguna interrogante, Carlos, lo pueden hacer. Lorenzo, a la señora Buenas noches, permiso. Quería preguntarle al doctor, se ha mencionado de que los factores altamente degenerativos, en ellos está el plomo y el arsénico, ingerir plomo o arsénico. ¿En qué mayormente encontramos el plomo y el arsénico? Gracias. Hay algunas, ahora mismo en el tema de contaminación ambiental, hay muchas, de los regaves mineros, por ejemplo, traen agua contaminada y a veces la gente consume de ahí, ¿no? Eso es, digamos, lo más común. Pero lo que pasa también es que nosotros a veces, por desinformación, no sabemos que algunos alimentos que están en el ambiente normal, en los mercados, también contienen metales pesados. ¿Ya? Los enlatados, por ejemplo, de por sí conllevan algunas dosis de plomo. Hay alimentos que son muy buenos, algunos que son muy buenos en el tema nutricional solamente. Por ejemplo, el cuy, ¿no? Muy divulgado el tema del cuy, pero lastimosamente el cuy tiene un componente que no nos favorece, que es el arsénico. Es un animalito de que por sí capta arsénico. Hay otros animales como los mariscos, captan arsénico. No, son animales de que por sí, dentro de la naturaleza, cumplen su función. Atraen metales pesados, ¿para qué? Para salvar a otros. Y a ellos tienen resistencia, ellos tienen unos genes especiales de que el arsénico a ellos no les pasa nada. Tienen una resistencia. Pero si nosotros vemos dentro del hábitat, por ejemplo, de los mariscos, vamos a encontrar otros pescados de su hábitat, vamos a encontrar que muchos de ellos no tienen arsénico. ¿Por qué? Porque su naturaleza no es. Pero hay animales de que por sí tienen hay otros animales que tienen plomo, o la pota, por ejemplo, ¿no? La pota es uno de los animalitos de mar excelentes en atraer el plomo.
pero no que ellos lo van a hacer malo, sino que hay que consumirlos, pero los animales que están alrededor de él se liberan del plomo, ¿no? Para eso sirven mucho de los animales, para salvarnos a nosotros.